Entonces le voy a invitar a que abramos nuestra Biblia y si se puede poner de pie en el nombre del Señor para leer Marcos capítulo 16. El tema se llama Predicación por todas partes. Amén. Y en Marcos 16:20 dice lo siguiente: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bueno, el objetivo, ¿verdad?, de esta enseñanza es que los hermanos puedan despertar un interés genuino en hablarles a las demás personas sobre la salvación y el Evangelio de Cristo, que es la gran comisión que el Señor nos dejó. Cuando el Señor ascendió al cielo, después de la resurrección, dice la Biblia que quienes le seguían salieron. Y luego dice que predicaron por todas partes. Amén. Además dice también que Dios estaba con ellos, pues el Señor se manifestaba en poder, mostrándoles con las diversas señales que estaba con ellos. Entonces, cuando el Señor asciende, les dice a los discípulos: vayan y prediquen el Evangelio por toda la tierra. Amén. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero luego dice en este versículo 20 que los discípulos salieron y predicaron por todas partes. Salir, yo creo que se entiende que es no quedarse en los templos, dentro del templo o dentro de nuestra casa, sino salir es ir afuera, allá donde está la gente, donde la gente tiene necesidad del Señor. Allí es donde la palabra se puede predicar y hace un mejor efecto. Aquí en la iglesia también, cuando traemos, ¿verdad?, alguna alma o viene alguna persona, se puede predicar el Evangelio de Cristo. Pero comúnmente en la iglesia se predican temas de salvación, temas de consolidación, temas de avivamiento para la iglesia. Amén. De manera que la iglesia se afirme y que permanezca fiel hasta la venida del Señor. Pero la evangelización activa debe ser fuera, según lo que dice en Marcos 16:20 que hacían los primeros hermanos. Y luego dice que el Espíritu de Dios estaba con ellos a través de los dones. Ellos salían y oraban, hacían oración por la gente y hablaban del Señor a la gente, y la gente creía, y muchos de ellos eran confirmados en algunas sanidades. En Lucas capítulo 9 versículo 1 al 6 vemos cómo anteriormente a su muerte el Señor Jesucristo ya les había enseñado a los 12 discípulos cómo debería ser la actitud de aquel que va a salir a evangelizar por todas partes. El Señor les había enseñado previamente. O sea, ahí en Marcos 16:20 dice que ellos salieron y predicaron por todas partes. Pero también dice la Escritura que anteriormente el Señor ya los había preparado para esto y les había dicho cómo hacer ese trabajo. En gloria al Señor Jesucristo. Entonces, salieron porque el Señor ya les había dicho y los había mandado a los 12 a predicar a las casas, gloria a Dios, a las ciudades. Y esa podríamos ver que es la primera enmienda o la primera tarea que el Señor dio de evangelización. Dio dos tareas, gloria a Dios. La primera es esta que acabo de mencionar y ahorita la vamos a ver un poquito más a profundidad. Entonces, salir a evangelizar es que las almas están allá afuera y necesitan de Dios. Un evangelizador, lo primero que tiene que entender es que las almas le pertenecen a Dios. Vamos a leerlo, eso está en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, para que usted vea que las almas le pertenecen a Dios. Porque a veces decimos, ¿verdad?, que es que el enemigo, esa alma la tiene el enemigo, la tiene engañada, pero el alma le pertenece a Dios. Alabamos su nombre. Solamente que está engañada, está en cautiverio, y nosotros necesitamos hablarles para que salgan del error. Pero hay una situación muy interesante aquí, porque si las almas son de Dios, mire, dice ahí en Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías,
como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y como son de Él, es el mismo a quien debemos pedirlas, para que Dios tenga misericordia de ellos y les conceda el entendimiento. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 18. Si no me puede seguir rápido, gloria a Dios. Aquí yo lo voy a mencionar para que ponga atención nada más. Efesios capítulo 1, verso 18 dice: que los ojos de sus corazones sean iluminados. Entonces las almas necesitan que sus ojos sean iluminados. ¿Quién va a iluminar esos ojos? La palabra de Dios a través de nosotros. Amén. El efecto lo va a hacer la palabra, la semilla que usted siembre, pero porque nosotros vamos a estar ahí. Y la palabra, ¿verdad?, va a iluminar sus ojos para que puedan ver lo espiritual. En Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos, oh Dios, para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, oh Dios. Entonces los ojos de las almas están cegados. Las almas, las personas que no han creído el Evangelio, están ciegos, no pueden ver espiritualmente, no pueden discernir nada. Entonces, de acuerdo a esto que estamos leyendo, nosotros, si tenemos una actitud correcta de salir a evangelizar, de salir a todas partes a evangelizar, lo primero que debemos considerar es que las almas son de Dios. Entonces, ¿a quién debemos pedírsela? A Dios. No podemos pedírsela al enemigo, no podemos pedírsela a la misma persona: dame tu alma. No, hay que pedírsela al Señor en oración, antes de salir, antes de ir a hablar una palabra, antes de hablarle a la gente inconversa. Primero hay que pasar tiempo de oración con Dios, solicitando esa alma. Señor, mira, el alma de fulano, el alma de, no sé, don Pedro Ramírez, Señor, lo pongo en tus manos. Y haga una cadena de oración, tal vez todos los días, diga: durante cada día de estos próximos 7 días voy a orar y voy a solicitar el alma de don Pedro, le dije, ¿verdad? Gloria a Dios. A lo mejor se acuerda usted de algún tío, de algún familiar, de algún pariente, de algún primo, alguien que está en aflicción, alguien que necesita palabra de Dios. Antes de ir a hablar con él, antes de ir a sembrar la semilla, primero asegúrese de que Dios le va a soltar aquella alma, de que Dios va a quitar el velo que ciega el entendimiento. Y eso solamente se hace pidiéndole esa alma al Señor. Nosotros estamos aquí porque alguien oró por nosotros, porque alguien estuvo orando por usted y por mí. Por eso es que hoy usted y yo tenemos el entendimiento de la Escritura. Y yo quiero decirle que también por misericordia de Dios, porque también después de que creímos y después de que nos bautizamos, hay alguien que sigue orando por ti. Hay alguien que sigue orando por cada uno de nosotros. Algún familiar, algún hermano, alguien que nos ama mucho. Los pastores están orando por ustedes, gloria a Dios. Algunos hermanos, ¿verdad?, que han sido fieles a Dios, que se preocupan por nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, siguen pidiéndole al Señor. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que las almas le pertenecen a Dios antes de salir a evangelizar. Así que el evangelizador siempre debe orar primero a Dios. También puede ayunar. El ayuno y oración juntos hacen un efecto tremendo, ¿verdad?, de parte de Dios. Pero lo más básico es la oración. Amén. Gloria al Señor Jesús. El ayuno es porque derriba fortalezas en lo espiritual. Pero la oración es básica si queremos solicitar la misericordia de Dios para que la gente acepte el Evangelio. Amén. Lo segundo que debemos considerar si deseamos ser usados por Dios en evangelismo es que las almas perdidas, ¿verdad? Gloria a Dios. Entendamos que siempre van a estar allá afuera. Siempre. Amén. Es bueno estar aquí en la casa de Dios. Y es bueno tener visión de liderazgo en la casa de Dios. Colaborar para servir a los demás hermanos. Está muy bien. Pero la evangelización no se hace aquí adentro. Porque muchos hermanos a veces quieren corregir a otro hermano o quieren evangelizar a alguien que ya fue evangelizado. Alabamos al Señor Jesús. Pero eso es incorrecto desde el punto de vista de un evangelista, de un evangelizador.
Porque la Biblia enseña que las almas están afuera, ya que adentro hay un presbiterio que se va a encargar de la formación, del sostenimiento de esas almas. Amén. Y eso es a través de la predicación, a través del orden que se lleva aquí dentro de la iglesia, del carácter mismo, ¿verdad?, de que forma a los diáconos, a los ministros. En esencia hay quien cuide las almas aquí en la casa de Dios. Pero el evangelista, el evangelizador, debe entender que su labor está allá afuera. Si nosotros entendemos estos dos principios básicos, créame que en su labor de evangelismo le va a ir bien. Pero si alguno de estos dos puntos no los entendemos, no vamos a tener el éxito que marca la Escritura. O como el éxito de Felipe el evangelista, que ya lo predicamos, el éxito que tuvo Felipe fue porque él llevaba estos principios. Amén. Entonces debemos de considerar esto. Alabamos al Rey de Reyes. Ahora vamos a profundizar un poquito en lo que son los 2 envíos que hizo el Señor. El primero de ellos, en Lucas capítulo 9, versículo 3, les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Es decir, Jesús estaba preparando a los hermanos en la actitud que los evangelistas debían salir a predicar en todas partes. Amén. Entonces Dios, el Señor Jesús, estaba preparando a los 12 para que fueran al campo a evangelizar, a los 12 discípulos. Pero les dijo una instrucción: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Es decir, Jesús quería que estos 12, que después serían los apóstoles, entendieran lo que es el amor a las almas, pero al mismo tiempo que aprendieran sobre humildad. La humildad es base para que la gente pueda creer en el evangelio. El evangelizador debe ser humilde de espíritu. La primera actitud que un creyente debe desarrollar para que su predicación en todas partes dé resultados es revestirse de humildad. Dígale al que tenga a su lado: revestirse de humildad. Si usted no se reviste de humildad, nunca el mensaje que usted le dé a un alma va a penetrar hasta el corazón. Hermano Vicente, si quiere cierre la puerta, hermano, gloria a Dios, para que no se salga la niña. Alabamos al Señor Jesús. Ahora, si el evangelizador no sale al campo con vestido de humildad en su interior, la gente lo notará y no aceptará el mensaje que se ponga delante de ellos. Cuando aún hay soberbia, altivez, rebeldía, vanidad y orgullo en el corazón del evangelizador, aunque el mensaje que se enseña a las almas sea puro y bueno, el oyente va a percibir con más facilidad nuestro comportamiento o nuestra conducta antes que meditar en la palabra de Dios que se le está ofreciendo, e incluso nuestra falta de buenos modales podría hacer que se cierre el corazón de un oyente. Amén. También nuestra falta de prudencia o la falta de empatía en algunas circunstancias. Así que la humildad en el cristiano evangelista es esencial si desea tener resultados a la hora de implantar por primera vez la semilla del evangelio. Se debe considerar todas las circunstancias alrededor del oyente, el entorno que le rodea, y usar de la humildad interior cuando ésta sea necesaria para poder ser aceptado por aquella persona. ¿Sí entendimos esta parte? La humildad es lo más importante, tener una humildad en el corazón. Entonces hay que trabajar la humildad, que no salgamos al campo de batalla teniendo todavía soberbia, altivez, rebeldía, vanidad o orgullo. Porque las almas lo primero que se van a fijar es en su conducta, en su comportamiento, no tanto en la palabra de Dios. Alabamos su nombre, gloria a Dios. Pero cuando usted es humilde de espíritu y entiende las razones, el corazón del oyente se abre para que usted pueda implantar la semilla. Alabamos su nombre. Por eso Jesús les pidió a sus 12 discípulos en aquel primer envío que fueran a evangelizar, pero que no llevaran nada material, ni para sus necesidades básicas como alimentarse o vestirse o dinero, porque todo eso nos hace que no dependamos directamente de Él. O en el caso de algunos apóstoles como Mateo o como Pedro, que tenían muchas posesiones materiales,
pues uno de ellos era recaudador de impuestos y el otro era un pescador reconocido. Sin embargo, a la hora de salir a evangelizar, el Señor les pidió que se olvidaran de todo aquello. El Señor los estaba preparando para sus ministerios y a través de la evangelización, casa por casa, ellos se estarían revistiendo de humildad. Mire qué interesante, porque hoy en día esta generación de hermanos de la iglesia aceptan al Señor Jesucristo y luego vienen a la casa de Dios, pero aquí se quedan. Se quedan y ya no salen a hacer esta tarea, gloria a Dios. Y es importante que se haga porque es parte del mandamiento que el Señor dejó a la iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Alabamos su nombre. Gloria al Señor Jesús. Ahora, gloria a Dios. ¿Cómo podríamos nosotros revestirnos de humildad? Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Y luego, ¿qué dice? Da gracia a los humildes. El humilde va a llevar la gracia de Dios en su corazón y en su vida. Por lo tanto, le va a hablar a la gente y la gente va a creer y va a entender, porque Dios va a poner gracia en él o en ella para hablarle a las almas. Por eso el proverbio dice que el que gana almas es sabio. No todos pueden tener esa gracia de Dios para hablarle a las almas, pero no porque no estén facultados, no porque no tengan algún don, simple y sencillamente porque les falta humildad. Y como les falta humildad, no reconocen que todavía están en un proceso. Porque si tuviéramos la humildad necesaria, sí podemos pararnos frente a la gente y hablarle del amor del Señor, considerando todos los aspectos de su vida. Ahora, hay mucha gente que endurece su corazón y ahorita vamos a tocar ese punto, porque no es de todos tampoco la salvación, porque todo tiene un tiempo, amén. Pero al menos que de nuestra parte como evangelizadores sepamos que la humildad es necesaria si queremos tener éxito. La gracia para predicar el evangelio de Jesús es dada solamente a los humildes de espíritu. Una hermana o hermano, que es vanidoso, que no le gusta o no está acostumbrado a padecer necesidades físicas como sed, hambre, frío, calor, que no sabe orar o que no sabe ayunar, será muy difícil, casi nula la tarea de sembrar la semilla del evangelio en la gente inconversa. Por eso vemos que el apóstol Pablo tuvo mucho éxito en su tarea evangelizadora, porque él padecía todo esto por el Señor y la gente que estaba cercana a él podía observar su humildad y abrían su corazón al evangelio. Esto está en 2 de Corintios capítulo 11, verso 25. Pablo dice: yo he pasado por todo y en todo he padecido por amor a la obra de Dios. He naufragado, he sido azotado, hasta me han robado, me han asaltado, todo. O sea, Pablo vivía para el Señor en una humildad tremenda, gloria al Señor Jesús. De tal manera que el Señor lo usaba y la gente cercana a él se daba cuenta cómo era la vida del apóstol Pablo. Entonces la gente creía, porque era humilde, porque se estaba allí con la gente, se quedaba con ellos y al tiempo la gente aceptaba más por el testimonio del apóstol Pablo, más por la conducta de él, y abrían su corazón al evangelio. Alabamos su nombre, hermanos, gloria a Dios. La gloria es para el Señor Jesús. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La Biblia nos enseña que todo tiene su tiempo. En Eclesiastés capítulo 3 verso 1 al 8 usted va a poder leer ahí que dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Así que hay tiempo para sembrar la semilla y también vendrá el tiempo de cosechar la semilla plantada. Muchos hermanos pasan por alto los procesos que Dios usa para que los miembros de una iglesia vayan adquiriendo madurez. Muchos miembros de iglesias quieren que se les dé un liderazgo dentro de los templos o un reconocimiento ministerial, sin antes haber pasado por esta valiosa etapa o este tiempo de Dios de salir a evangelizar, ya sea casa por casa o en las calles,
Y en esta etapa es donde el creyente aprenderá temas valiosos como la humildad y los dones del Espíritu, que más adelante le van a servir mucho en el liderazgo dentro del templo, en el diaconado o incluso en el ministerio que Dios les entregue para servir en sus iglesias locales. Hoy en día vemos con tristeza gente ocupando los púlpitos en rebeldía con sus pastores. Vemos diáconos que con soberbia se consideran ellos mismos más capaces que nuestros ancianos. Vemos ministros presunciosos que ni siquiera saben cuál es su ministerio para el cual el Señor los llamó. Y la razón que más sobresale cuando analizamos sus vidas es que ellos nunca pasaron por estos procesos y por lo tanto nunca han ganado un alma para Cristo. Así que desconocen algunos temas básicos como la humildad y acerca de cómo Dios respalda a su iglesia a través de los dones del Espíritu. En cambio, cuando un diácono o un ministro pasó por este proceso, sabe que su ministerio no depende de estar ministrando en un púlpito, sino que conoce el poder de Dios y tiene la humildad suficiente para sujetarse y reconocer un ministerio superior al suyo como lo es el de su pastor local. Y se goza de ganar almas para Cristo y colaborar en unidad con su pastor y los demás miembros del equipo ministerial. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Entonces vemos en este ejemplo la verdadera importancia que tiene para la iglesia de Cristo la tarea evangelizadora. Porque se nos revela que no solo es para que Dios haga la obra en nuevas almas, sino que también Dios está formando el carácter de la iglesia a través de la humildad y de los dones del Espíritu. Para que más adelante estos hermanos evangelizadores o evangelistas puedan servir correctamente a Dios y los demás hermanos en el liderazgo y en ministerios aprobados por Dios, que son causa de bendición para toda la iglesia a nivel mundial. Una iglesia pequeña en tamaño, su objetivo principal debería centrarse en desarrollar nuevos líderes a través de la evangelización por todas partes. Que el mismo Señor nos mostró cómo hacerlo. Ese es el primer envío. Mandó a los 12 y les dijo, prácticamente lo voy a decir así, les dijo, revístanse de humildad. Los mandó una tarea que ellos desconocían, pero les quitó toda posibilidad de que usaran sus bienes materiales, su fama, su fortuna, sus riquezas, todo. Les dijo, vayan y enfóquense. Y ahí si ustedes lo leen, van a ver cómo el Señor les dijo, coman lo que les pongan por delante, alabamos al Señor, o sea, vístanse de humildad. Y eso estaba formando el carácter de aquellos 12, de los 12 apóstoles, alabamos al Rey. Ahora vamos a ver el segundo envío. El Señor envió por segunda ocasión a evangelizar. En la segunda tarea de evangelizar, el Señor Jesús organizó un equipo más grande de evangelizadores, guiados ahora por 12 líderes que después se convertirían en apóstoles del Señor. En esta ocasión el Señor organizó un modelo de trabajo en equipo y lo presenta de diferente manera. Ahora son 70 evangelistas, 70 evangelizadores. Y la tarea básicamente era sencilla, pero estaba muy bien organizada por el Señor. Era que ellos tenían que ir delante de Él a donde quiera que Él se presentara. Es decir, había ahora una planeación y una organización para el trabajo evangelizador. Jesús y sus 12 discípulos pensaban dónde sería el siguiente lugar a predicar por parte del Señor, y los 12 tomaban a los demás, a los 70, e iban con anticipación de 2 en 2 y casa por casa en cada ciudad, y de esta manera podían conocer dónde la gente abría su corazón a la predicación y dónde no. Es por esta razón que vemos el gran éxito del Señor, que donde quiera que Él iba, multitudes lo seguían. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Esto era porque también ya alguien anteriormente les había hablado y predicado el Evangelio de Jesús. Y mucha gente ya había conocido el poder de Dios en sanidades. Y cuando Jesús se presentaba en aquella ciudad, que sí había aceptado el Evangelio, se miraba a la gente salir de sus casas para ir por voluntad propia a buscar al Señor Jesucristo. Querían tener un encuentro con Él.
Como Zaqueo, cuando he predicado sobre Zaqueo, lo impresionante que Zaqueo, cómo se movió y dijo: yo quiero encontrarme con ese Jesús de Nazaret, alabamos su nombre. Pero ya había habido un equipo de evangelistas, de evangelizadores, que salieron, alabamos al Rey, a predicar por todas partes. Pero en este segundo envío ya había una planeación, ya estaba organizado el equipo. Alabanzas al Rey de Reyes. Por eso la gente quería saber quién era Jesús, y salían a buscar al Señor. Cuando el Señor se paraba a predicar en los montes, había multitudes que salían. Pero ¿qué les dijo el Señor también en este mismo segundo envío? También el Señor dijo algunas cosas. Vamos a ver, por favor. Esto está en Lucas capítulo 10, del verso 1 al 24. Léalo en su casa, no lo voy a leer aquí. Pero esto podría asemejarse a la idea de salir de los templos o de nuestras casas para evangelizar, presentando el evangelio del amor y del perdón, y también pidiendo al Espíritu Santo que se manifieste en las almas en alguna sanidad o solución a algún problema. Y una vez que la gente acepta a Cristo en su corazón, y después de estarle visitando algunas veces, ellos mismos, las almas, querrán asistir a nuestros templos y consolidar su relación con Cristo Jesús a través de la iglesia. Ellos mismos van a querer asistir a nuestros servicios regulares o fraternidades y vivir la experiencia de haber sido salvos por gracia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En este segundo envío a evangelizar, vemos un escenario más estructurado que el primero. Algunos estudiosos creen que eran 70 los evangelizadores, porque Jesús se guiaba en el modelo de los ancianos de Israel. Esto está en Éxodo 24:1. Veamos algunas cosas importantes sobre este segundo envío. Primero, le solicitó lo mismo que a los 12. A los 70 les pidió lo mismo. Prácticamente les dijo: revístanse de humildad también. Entonces vemos como característica principal que el evangelizador debe estar revestido de humildad. Así que si usted tiene el deseo de hablarle a alguna alma, algún conocido, alguna persona, trabaje en la humildad, hermano. Trabaje en la humildad, saque toda altivez, toda soberbia, todo orgullo, toda vanidad, toda vanagloria, todo aquello que pueda reflejar algo de su interior que le vaya a molestar a la persona que usted vaya a evangelizar. Usted puede sacar todo eso de su interior. Solamente se lo tiene que pedir al Señor Jesucristo: Señor, revísteme de humildad. Señor, dame la humildad para predicar tu palabra, para enseñarle a mi familia. Dame la humildad para hablarle a las demás personas. Alabamos al Señor. Si usted quiere ver casos contundentes de éxito y de entrega, tiene que empezar por ahí. Alabamos al Señor. Y hay mucha gente que necesita salvación. Alabamos su nombre. Y los primeros son los que están cercanos a nosotros, hermano. Bueno, y lo segundo que también les pide en este segundo envío, a los 70 les dice que hagan un saludo inicial. Amén. El cual sería la clave para saber si ese hogar estaba dispuesto a recibir la predicación de la palabra. Hoy ese saludo es la paz de Cristo. Por eso nosotros saludamos así: paz de Cristo, hermano. Y la paz del Señor está en este hogar, y la paz sea con ustedes. Nosotros, cuando nos presentamos, no saludamos con Dios le bendiga, como lo hacen en la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias lo hacen así: Dios le bendiga. Pero eso para nosotros es el despido. Dios le bendiga, porque ya nos vamos. Dios le bendiga, hermano. El Señor esté con usted, que Dios le bendiga. Pero la presentación es paz de Cristo. ¿Por qué paz de Cristo? Porque ahí es donde nosotros vamos a ver si la persona tiene la paz del Señor o no. Eso es algo que el Señor dejó allí en la Biblia. Es un mandamiento que está ahí. Si yo llego a su casa y le digo: buenos días, la paz del Señor está en su hogar, y usted trae una carota, ¿estará la paz del Señor allí en esa casa? ¿Alabamos al Señor o no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos dos opciones: o retirarnos, o buscar con amabilidad que la paz del Señor se quede en ese hogar a través de nosotros. Ayudar. Amén. Entonces el Señor puso eso como un medio de defensa para que la iglesia se dé cuenta dónde va a haber aceptación de la palabra y dónde no. Entonces hay veces que llegamos a un hogar donde está el ambiente tenso y no está la paz del Señor, y por prudencia el evangelizador debe saber que a lo mejor es el momento oportuno de retirarse. O sea, no me puedo quedar aquí porque no es el ambiente propicio para la predicación de la palabra, o no es el ambiente propicio para que yo me quede. Y hay muchos hermanitos a veces imprudentes, hermano, que aunque uno sea un buen hermano hospitalario que reciba a la gente, pero hay veces que hay hermanos muy imprudentes. Alabamos al Señor Jesús, que a veces hasta a uno le quitan la paz, hermanos, por la imprudencia de ellos. Alabamos al Señor Jesucristo.
Entonces debemos nosotros aprender estas estrategias y considerarlas antes de pensar siquiera en salir a algún hogar a visitarlo, ya sea de hermanos o de personas inconversas. Lo primero es la oración. Alabamos al Rey de Reyes. Ahora, dice que si hay paz, el espíritu de la persona lo mostrará en el recibimiento, y si aquella persona no tiene paz en su corazón para recibir el evangelio, no podemos insistir. Recuerde, todo tiene su tiempo. Ya llegará el momento en que aquella persona estará interesada en la palabra. Nosotros debemos retirarnos cordialmente hasta encontrar esos corazones que el Señor ya estuvo preparando de antemano a través de las oraciones de los santos que oran por las almas extraviadas. En otras palabras, no se aferre. Una persona que desprecia las perlas, que desprecia las cosas de Dios, no se aferra. El Señor no se aferró. El mismo Señor hizo juicio aquí y dijo: si esa ciudad no lo recibe, retírense, sacúdanse el calzado y caminen si en un hogar no lo recibieron. Amén. Ustedes sigan adelante, pero va a haber gente que sí va a recibir el evangelio. Va a haber hermanos que sí están dispuestos a servir al Señor. Va a haber gente que sí va a estar dispuesta a llenar los templos, a asistir a las reuniones, a buscar la presencia del Señor. Y hay otros que no, que a veces se convierten o se bautizan porque ahí los andamos rogando y les andamos rogando. Tienen un corazón rebelde, un corazón duro, pero a veces estamos aferrados. Lo que tenemos que hacer en esos casos es orar por ellos. Sí sembrar la semilla, sí tratar de que ellos, pero hay que esperar que el Señor haga la obra. Pero donde alguien acepte, hermano, el mensaje, y donde alguien acepte la palabra, entonces ese es el lugar indicado para que nosotros regresemos, para que nosotros estemos volviendo, para que nosotros vayamos a aplicar nuestro tiempo, considerando estos aspectos para que la semilla sea fructífera. Alabamos al Señor Jesucristo. También en esta segunda evangelización vemos a nuestro Señor Jesús trayendo un juicio sobre los gentiles, es decir, no toda la gente está preparada en su corazón para recibir al Señor, o aún no le ha llegado su tiempo de salvación. En este caso, lo que el evangelizador debe hacer es visitar las casas o domicilios de aquellos que en verdad desean ser salvos. Alabamos al Señor Jesús. En esta ocasión también vemos al Señor dándoles autoridad a los 70 evangelistas para reprender a los demonios. Así que con ayuno y oración, si visitamos una casa donde Dios ya preparó los corazones, muchas veces en la oración es necesario reprender alguna enfermedad o pedir por algún problema, o si hubiese alguna atadura o algún pecado, Dios puede liberar a través de la oración del creyente aquel hogar. El evangelizador debe ir preparado espiritualmente con lectura de la palabra, algún material de apoyo o estudio bíblico, pero sobre todo con ayuno y oración. Y sin embargo debemos tener en cuenta que hay enfermedades o casos en que un evangelizador no puede orar solamente por él o ella, sino que será necesario que el pastor o el ministerio de la iglesia local visite también ese hogar. Desde luego que el evangelizador se dará cuenta con prudencia y sabiduría de Dios cuándo será necesario que su pastor acuda al llamado. Alabamos su nombre. Y esto lo podemos leer, está escrito en Lucas 11:24, donde habla, ¿verdad?, de que cuando una persona se aleja de Dios, queda la casa limpia y vienen más demonios y poseen aquel cuerpo. Entonces se necesita una mayor preparación. En Lucas 10:20 también dice que hay géneros de demonio que solamente salen con ayuno y oración. Alabamos al Señor. En Marcos 9:29 también habla algo acerca de esto, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En Santiago 5:14 y 15 dice que cuando un hermano, gloria a Dios, no está calificado para ese tipo de liberación o administración, tiene que hablarle a los ancianos, es decir, a los pastores, a los ministros que tienen algún don más desarrollado, alguna experiencia más avanzada en liberación o en reprensión de demonios. Alabamos al Señor, porque si no le va a pasar lo que dice en Hechos 19:15. En Hechos 19:15 dice que algunos quisieron hacer las cosas como los apóstoles, pero los demonios dijeron: conocemos quién es Pablo, sabemos quién es Jesús, pero ustedes no los conocemos. ¿Quiénes son ustedes? Alabamos el nombre del Señor. Dice que les pegaron una revolcada, hermano, los demonios. Entonces, para evitar esto, los evangelizadores que aún no son ministros o diáconos experimentados en la guerra espiritual, o las hermanas que no tienen una preparación espiritual, gloria a Dios,
Si solo es un hermano con el deseo de evangelizar a otros, este debe enfocar su mirada en la predicación del evangelio solamente, pero nunca en orar por endemoniados o enfermedades de muerte que controlan algunos demonios. Para estos casos usted debe platicar con el ministerio local o con el pastor y organizar una visita de liberación en el hogar con previo acuerdo de la persona interesada. La facultad de ungir con aceite es exclusiva para el presbiterio local de la iglesia, es decir, ministros ordenados y pastores. Pero los evangelizadores que no son diáconos o ministros sí pueden interceder y orar por enfermedades menores como un dolor de cabeza, dolor de huesos, casos en que el Espíritu Santo puede traer paz y consolación, pero no se recomienda que los hermanos oren por enfermedades de muerte si no están preparados para hacer guerra espiritual. La labor de evangelización consiste primeramente en la oración por el entendimiento de las almas y declarar las buenas nuevas del Señor. Hemos visto casos continuamente, como lo que dice la Escritura de los 10 leprosos. Los 10 leprosos fueron sanados los 10, pero ¿cuántos se regresaron solamente a agradecer al Señor? Uno nada más. Entonces hoy en día se trabaja mucho la evangelización desde los púlpitos, trayendo evangelistas en sanidades y en milagros. No estamos peleando con ese tipo de trabajo, es bueno también. Sin embargo, vemos que la gente que sana, en su mayoría, nunca aceptan el evangelio. Reciben su sanidad y se retiran. Solamente uno que otro decide servir al Señor. Entonces, yo preferiría en lo personal y estudiando la palabra que la administración de enfermedades se diera en los hogares y que fuera la iglesia la que tuviera la autoridad, como dice la Escritura, no un evangelista que vamos a traer y que va. Es bueno también una campaña de evangelismo, está bien, pero podría entre nosotros mismos el Espíritu Santo levantar a alguien que tenga esos dones. Un don, ¿verdad?, de sanidades, de hacer milagros. Imagínense, hermano, qué impresionante que hubiera un equipo de 70 evangelistas en la iglesia y que organizáramos una campaña de sanidad y milagros y que de entre nosotros el Señor levantara a uno que tuviera esos dones de sanidad y milagros. Alabamos el nombre del Señor. A mí me ha usado el Señor en sanidades, gloria a Dios, en milagros también, pero no es el ministerio que el Señor ha entregado en mis manos. Aunque tengo ciertas características de algunos ministerios, pero mi ministerio es el consejo, es la palabra de Dios, es la orientación. Lo que a mí me ha dado el Señor es un celo santo por la iglesia, para que la iglesia desarrolle un carácter. Y eso yo lo he notado, que contra otros ministerios pastorales yo sí sufro, porque la iglesia desarrolla un carácter. Deseo que la iglesia sea aprobada por Dios, pero alguien que se dedique exclusivamente a un ministerio de liberación sería fantástico para cualquier iglesia. Sería algo hermoso que Dios levantara dones y que despertara ministerios en cada iglesia local. Alabamos al Señor Jesús. Eso sería muy bueno, gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, tengamos cuidado en esto y que el evangelizador se enfoque en su llamado de orar solo por entendimiento espiritual de las almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que ese sea su objetivo principal, arrebatarle las almas al diablo en el entendimiento. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir esas almas? A Dios. La guerra que vamos a hacer es para que las almas sean libres de entendimiento. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces, gloria a Dios, estos dos ejemplos que nos dio el Señor mismo, podemos aplicarlo en nuestras iglesias para evangelizar a otros que están fuera de nuestras 4 paredes del templo. Amén. Por ejemplo, podemos buscar entre el pueblo hermanos o hermanas que se sientan o que sientan el llamado a evangelizar en todas partes. Podemos capacitarlos y facultarlos de acuerdo a la Escritura para hacer este trabajo. Podemos hacer una mesa de planeación semanal o mensual con estrategia de evangelización por lugares o por zonas. Y número 4, recomiendo que una vez comenzado el trabajo de evangelización, se pueda dar continuidad en las visitas de hogar y posteriormente consolidar el trabajo reuniendo a 2 o 3 de estas nuevas familias con uno de los líderes que ya se formaron en evangelización, y el programa de crecimiento maduraría a reunión de células o grupos pequeños, que es otro estudio que complementa la visión evangelizadora tal como lo hacían los primeros cristianos, y que eso es algo en lo que ya estamos trabajando. Yo estoy bien contento y vuelvo a agradecerle al hermano Fernando, al hermano Lucero, que se han dado tiempo pues para
apoyarnos en esto. Yo quería que toda la iglesia participara en esto, pero no quieren, gloria a Dios. Pero al menos los que sí desean, ¿verdad? Aquí están. Y al menos los que sí quieren, ya está viendo resultados. Yo estoy muy contento con eso. Amén. El que hace el evangelio es para el que quiera. El que no quiera, siga ahí donde está. Amén. Gloria a Dios. Pero cuando venga el Señor, allá nos vemos con el Señor. Allá a Él le vamos a dar cuentas. Señor, pero es que nadie me habló, nadie me dijo. El Señor le va a recordar: el hermano Jairo te dijo, Padre Cristo. El pastor te habló de estos temas. Gloria a Dios. Hermano, gloria a Dios. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesucristo. Ojalá y que algo de esto se pueda aplicar. Pero en lo personal, ¿verdad? Yo vuelvo a decirlo, es una opinión personal, es una revelación personal. Tampoco significa que sea una obligación que un diácono tenga que estar pasando por estos procesos. Pero yo me he dado cuenta que la iglesia necesita estos procesos y se han dejado de hacer. En el avivamiento del 73, a lo que yo alcanzo a escuchar, cuando hubo un avivamiento en Latinoamérica, en el 73, que de ahí dependemos muchas iglesias, de ese avivamiento, se dio de esta manera. El Espíritu Santo levantaba a las hermanas, a las mujeres así, las levantaba y les hablaba en sueño con voz audible. Le decía: ve a tal casa, y ve a tal hogar, y ve a tal pueblo, y ve a tal parte. Y se iban las hermanas, pero la llevaban ayunando, orando, leyendo la Biblia, y los hermanos varones también. Y la iglesia empezó a despertar a un avivamiento, que el Espíritu Santo lo tenía en sus manos. Alabamos al Señor. Y de ahí surgieron muchas iglesias. Pero luego, con el paso de los años, no sé si esas hermanas o hermanos no enseñaron a las nuevas generaciones, no lo sé, gloria a Dios, o no sé qué pasó, pero se ha venido perdiendo eso. Y hoy en día 2022 son pocos los que se levantan de su sala, de su casa, los que apagan el iPhone, la computadora, y salen y dicen: esta hora la voy a dedicar a ir a visitar a esa alma. Son pocos, son contados, 1 de 100, Padre Cristo. Y eso da mucha tristeza. El Señor ya viene pronto. Entonces el consejo de la palabra de Dios ahí está. Gloria al Señor Jesucristo. Y ojalá que esto nos pueda servir. Y invito también, ¿verdad?, a los que aspiran al ministerio, que traten de vivir estos procesos. Vívanlos, porque luego tenemos predicadores en rebeldía, hermano. Tenemos hermanos que no se quieren sujetar, que no quieren hacer las cosas bien para el Señor, pero es porque nunca han pasado un proceso, hermano. Esa es la realidad. Vamos a terminar, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Póngase de pie, vamos a orar, y de esta manera nos vamos a despedir en el nombre de Jesucristo. Aleluya.